Mi hermana anunció públicamente que yo ya no formaba parte de esta familia porque no quise pagar las deudas de su marido. Todos aplaudieron. Una hora después, el gerente del restaurante se acercó y dijo, su tarjeta fue rechazada. Todos se giraron hacia mí y yo simplemente me levanté y me fui. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando mi hermana Rachel insistió en que nos reuniéramos en Romanos, el italiano más caro de toda la ciudad, el que tiene pastas de $40 y botellas de vino de 200. Cena familiar, me había texteado. Es súper importante. Porfa, ven. Llegué y encontré a toda la familia ya sentada. Mamá, papá, Rachel, su marido Derek, mi tía Linda, el tío Frank. Hasta mis primos que no veía desde hacía años. Habían juntado 3 mesas y ya habían pedido entradas que costaban más que mi compra semanal del súper. Ahí está, anunció Derek cuando me acerqué, con esa alegría falsa chorreándole de la voz. El exitoso. Me senté en la única silla vacía, arrinconado al final como si fuera un pensamiento de último minuto. Todos ya estaban tomando, ya riéndose demasiado fuerte, esa energía forzada que aparece justo antes de una emboscada. La cena empezó más o menos normal. Charla pequeña, pan pasando de mano en mano, el chisme familiar de siempre. Y entonces llegó el postre, y Rachel se levantó. Golpeó su copa de vino con un tenedor hasta que todos se quedaron en silencio. Quiero decir algo, empezó, con la voz temblándole lo justo como para sonar sentimental. Estamos todos aquí esta noche porque se supone que la familia se apoya. Se me hundió el estómago. Derek y yo hemos estado pasando por un momento financiero muy difícil, continuó, mirándolo de reojo. Facturas médicas, gastos inesperados. Hemos intentado de todo. Tragué saliva. Y le pedimos ayuda a mi hermano. Solo un préstamo. Todos se giraron a mirarme. Pero él dijo que no. La voz de Rachel se quebró. Le dijo que no. A su propia familia. La mesa estalló en murmullos. Mi tía Linda negó con la cabeza. Los labios de mi madre se apretaron en una línea fina. Eso no es exactamente, empecé yo. $20,000. Me interrumpió Derek, con la voz dura. Eso era lo que necesitábamos. Y él se negó. Dijo que no era su problema. Lo que no mencionó era que esa ya era la 3ª vez que me pedían dinero en 2 años, o que los 15,000 anteriores que les presté nunca me los devolvieron, o que esas supuestas facturas médicas en realidad eran las deudas de juego de Derek, que yo había descubierto gracias a un amigo en común. No puedo seguir rescatándolos, dije en voz baja. Ustedes nunca... Nadie me dejó terminar. Mi tía Linda golpeó la mesa con la palma de la mano. No fuerte, pero lo suficiente para hacer tintinear las copas. ¿Cómo puedes decir eso frente a toda la familia? Mi madre apretó la servilleta entre los dedos. No me miró. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre en qué lado estaba ella esta noche. Derek se recostó en su silla con los brazos cruzados, esa sonrisa de satisfacción que yo ya conocía bien. Era la misma que ponía cuando ganaba una discusión en la que no tenía razón. La sonrisa del hombre que sabe que tiene al grupo de su lado y que no necesita argumentos cuando tiene números. Solo te estamos pidiendo lo que cualquier familia se pide, dijo Derek. Su voz ya no tenía el tono duro de antes. Ahora era suave, calculado. Apoyo. Miré alrededor de la mesa, mis primos que no veía desde hacía años. Mi tío Frank con la cabeza baja, fingiendo estudiar el menú aunque ya habíamos terminado de comer. Jennifer, la esposa de mi primo Andrés, que miraba su teléfono con la misma concentración de alguien que no quiere meterse en problemas, pero tampoco se va a perder el espectáculo. Todos esperando. Abrí la boca para responder, para explicar que los $15,000 que les presté en 2 ocasiones distintas nunca volvieron. Para explicar que sí sabía cuál era el verdadero origen de las deudas de Derek, porque Miguel, un amigo en común que trabajaba en el mismo círculo de contactos de Derek, me lo había dicho 3 semanas antes en una llamada que duró 40 minutos y que yo grabé completa. Para explicar que había una diferencia enorme entre ser parte de una familia y ser el colchón financiero de una familia, pero no dije nada de eso, porque en ese momento el gerente del restaurante se acercó a la mesa. Era un hombre de unos 50 años, de traje oscuro y corbata granate, con la expresión de alguien que ha tenido que dar malas noticias antes y ha aprendido a hacerlo con la máxima discreción posible. Se inclinó levemente hacia Rachel y le dijo algo en voz baja. Solo Rachel podía escucharlo. Rachel parpadeó. ¿Cómo? El gerente repitió lo mismo, esta vez apenas un poco más audible, lo suficiente para que los que estábamos más cerca lo escucháramos. Su tarjeta fue rechazada. El silencio cayó sobre la mesa de una manera que no había sentido en toda la noche, diferente al silencio incómodo de antes. Este era otro tipo, tenso, inmóvil. Todos se giraron hacia mí. No sé qué esperaban exactamente. Supongo que esperaban lo de siempre, que sacara mi billetera, que pusiera la tarjeta sobre la mesa sin decir nada, que la escena terminara rápido y con discreción,
Como siempre había terminado cada vez que alguno de ellos se metía en un problema del que no podía salir solo. Eso había hecho durante años. Pagar, prestar, cubrir, sin pedirles que me devolvieran nada por escrito porque eso no se hace entre familia. Me limpié la boca con la servilleta de lino blanco. La doblé con cuidado, siguiendo los pliegues originales, y la dejé sobre el plato vacío. Me levanté. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre. Su voz sonó más asustada que enojada. A casa, dije. Pero la cuenta no es mi cuenta. Derek se puso de pie también. Empujó la silla hacia atrás con fuerza. No puedes irte así. Lo miré directamente. No aparté los ojos. Acabo de escuchar durante 20 minutos cómo ya no formo parte de esta familia porque no quise dar dinero. Entonces no tengo ninguna obligación con esta mesa. Rachel se levantó. Eso fue en el calor del momento. No lo decía en serio. Lo dijo frente a todos, respondí, y todos aplaudieron. Nadie dijo nada a eso. Tomé mi saco del respaldo de la silla. Me lo puse despacio, sin apuro. Revisé que tenía el teléfono en el bolsillo. Por favor, dijo mi madre en voz baja. No era un ruego. Era una instrucción. El mismo tono que usaba cuando éramos chicos y hacíamos algo que la avergonzaba en público. Buenas noches a todos, dije. Y caminé hacia la salida. Escuché la silla de Derek raspar contra el piso, como si fuera a levantarse a seguirme. No lo hizo. Escuché a mi tía Linda decir algo en voz baja que no pude descifrar. Escuché a Rachel decirle algo al gerente. No me detuve. Las puertas de vidrio del Romanos se abrieron frente a mí y salí a la calle. El aire de la noche era frío y limpio. Me detuve en la acera y respiré. Una vez. 2 veces. Miré hacia la calle, hacia los autos que pasaban, hacia las ventanas iluminadas de los edificios de enfrente. No sentí culpa. Eso fue lo que más me sorprendió. Durante años había imaginado ese momento, el momento en que finalmente dijera que no y lo mantuviera. Siempre pensé que vendría con algún tipo de peso encima, de dolor, de esa voz interna que te pregunta si estás haciendo lo correcto o si simplemente eres un mal hijo, un mal hermano, un egoísta que no entiende lo que significa la familia. No hubo nada de eso. Solo una calma que no reconocí de inmediato porque no estaba acostumbrado a sentirla. Saqué el teléfono del bolsillo. Tenía un mensaje sin leer de Miguel, de hacía 3 días. Era corto. ¿Sigues pensando en lo que te conté? Tengo más información si la necesitas. Cuando quieras hablamos. Lo guardé sin responder todavía. Llamé a un taxi y esperé de pie en la acera. A través del vidrio del restaurante podía ver la silueta de mi familia todavía sentada alrededor de la mesa. El gerente seguía ahí. Derek estaba hablando, probablemente tratando de negociar, de dar alguna explicación. Rachel tenía las manos sobre la cara. Mi madre miraba la mesa sin moverse. Mi tío Frank había pedido más vino. El taxi llegó en 4 minutos. Subí, cerré la puerta y no volví a mirar hacia el restaurante. Esa noche, en mi departamento, abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta azul que llevaba exactamente 21 días ahí, sin tocar. La había preparado con cuidado. No por impulso, no porque estuviera enojado. La había preparado porque soy el tipo de persona que necesita tener todo en orden antes de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Y esta era una de esas decisiones. Dentro de la carpeta estaban los estados de cuenta de los 2 préstamos anteriores. El primero era de $8,000 que le di a Rachel hace 2 años, cuando me dijo que tenían problemas para pagar la hipoteca de ese mes. El segundo era de $7,000 que le di directamente a Derek, en efectivo, cuando me dijo que era para una cirugía de urgencia que el seguro no cubría. $15,000 en total. Sin un documento firmado porque, entre familia eso no se hace. Sin una sola conversación posterior sobre cuándo o cómo iban a devolverlos. También había impreso los fragmentos más importantes de mi conversación con Miguel. No toda la grabación, solo lo que necesitaba tener claro. Derek tenía deudas activas con al menos 2 casas de apuestas privadas. No era un problema reciente. Era un patrón que llevaba 4 años. Las deudas habían crecido porque Derek tomaba crédito en un lugar para pagar en otro, y el ciclo se había vuelto imposible de sostener. El dinero que me habían pedido esta noche, los $20,000, no era para ninguna factura médica. Era para saldar una deuda con alguien que, según Miguel, ya había empezado a mostrarse impaciente de maneras que no convenía ignorar. Cerré la carpeta. No la tiré. No la escondí en algún cajón. La dejé sobre el escritorio, visible, en el centro, como un recordatorio de que lo que había hecho esta noche no había sido una reacción emocional. Era una decisión que llevaba semanas construyendo. En silencio, me serví un vaso de agua y me senté en el sillón frente a la ventana. Las luces de la ciudad estaban encendidas. Eran casi las 11:30. El teléfono vibró. Mensaje de mi madre.
¿Por qué hiciste eso? Quedamos en vergüenza frente a toda la familia. Lo leí. No respondí. Vinieron otros mensajes en los siguientes 20 minutos. 3 de Rachel, 2 de mi tía Linda, 1 de mi primo Andrés que decía simplemente, llámame cuando puedas, y 1 de Derek que decía, hablaremos. Los leí todos. No respondí ninguno. Apagué la pantalla y la dejé boca abajo sobre la mesita de centro. Estuve un momento mirando el techo, pensando en Rachel cuando éramos chicos. En la primera vez que mi madre me dijo que tenía que cuidarla porque era mi hermana menor y eso era lo que hacían los hermanos mayores. En los años que cargué, eso como si fuera una regla sin excepciones. En cómo esa regla había ido creciendo con el tiempo hasta convertirse en algo que ya no tenía nada que ver con cuidar a alguien. Se había convertido en una obligación unilateral, que nadie cuestionaba, porque yo nunca la había cuestionado. Hasta esta noche. Lo que había pasado en el Romanos no era el final de nada. Era el comienzo de un proceso que yo necesitaba gestionar con la misma calma con la que había preparado esa carpeta azul. Había algo que tenía que hacer antes de dormir. Abrí el teléfono y le respondí a Miguel. Sí, cuéntame todo lo que tengas. Mañana si puedes. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Mañana a las 10. Te mando la dirección. Cerré el teléfono. Fui a la cocina. Calenté agua y me hice un té. Me lo tomé de pie, mirando por la ventana hacia el patio interior del edificio. No tenía apuro. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ningún apuro en nada. Miguel llegó puntual. Eran las 10 en punto cuando escuché el golpe en la puerta de mi departamento. Le había dado mi dirección porque no quería tener esa conversación en un café, donde cualquiera podía estar sentado a 2 mesas de distancia. Tenía 42 años. Trabajaba en contabilidad para una red de empresas pequeñas del sector gastronómico, y conocía a Derek desde hacía 6 años. No eran amigos, eran conocidos del mismo ambiente. La diferencia, según me había explicado por teléfono, era importante. ¿Quieres café?, le pregunté cuando entró. No, gracias. Prefiero que esto sea rápido. Nos sentamos en la mesa del comedor. Él puso una carpeta marrón sobre la superficie. Yo puse la mía azul al lado, sin abrirla todavía. ¿Cuánto sabes ya?, preguntó. Sé que tiene deudas con al menos 2 casas de apuestas. Sé que el dinero que me pidieron anoche no era para facturas médicas. Sé que lleva años en esto. Miguel asintió lentamente. 4 años y medio. Empezó pequeño. Apuestas deportivas por internet, montos de $100, $200. Después fue subiendo. Primero a los 1,000 por partido, después a los 5,000. Abrió la carpeta y sacó 3 hojas impresas. Esto me lo pasó alguien que trabaja dentro de una de las casas. No es un documento oficial, es un registro interno de transacciones. Lo tomé y lo miré con cuidado. Nombres en clave, fechas, montos. Derek aparecía identificado como DH07. El patrón era visible sin necesidad de ser contador. Dinero que entraba, deuda que crecía, pagos parciales que nunca alcanzaban a cubrir el saldo, y el ciclo que volvía a empezar. El total actual es de $38,000, dijo Miguel. 20 con una casa y 18 con la otra. Calculé en silencio. Los 8,000 del primer préstamo, los 7,000 del segundo, los 20 que me habían pedido anoche, 35,000, casi el equivalente a la deuda completa. Y yo no era la única fuente de dinero que habían tocado. ¿Le han pedido dinero a alguien más de la familia?, pregunté. A tus padres. 4,000 hace poco más de un año, que ellos creen que fue para arreglar un problema con el techo de la casa de Rachel. Y hay algo más. Hizo una pausa breve. Rachel abrió una línea de crédito a su nombre hace 18 meses. Derek la usa. El saldo actual es de $11,000. Me quedé callado un momento. Rachel no sabía lo que tenía en ese crédito. O si lo sabía, había decidido no medirlo. Cuando alguien vive dentro de un problema durante suficiente tiempo, deja de ver los números reales. Solo ve la versión que puede tolerar. ¿Por qué me estás contando todo esto?, pregunté. Miguel cerró su carpeta con calma. Porque la semana pasada uno de los cobradores se apareció en el restaurante donde trabaja un conocido mío, preguntando por Derek, describiendo a su esposa, describiendo el carro que ella maneja. Hizo una pausa. Cuando empieza eso, el problema ya dejó de ser solo financiero. Entendí lo que estaba diciendo sin que tuviera que terminarlo. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Nada. No necesito nada de tu parte. Vine porque pensé que tenías derecho a saber antes de que esto llegara a un punto donde ya no hubiera opciones tranquilas para nadie. Se levantó, tomó su carpeta y dejó las 3 hojas impresas sobre la mesa. Quédate con eso. Yo nunca te lo di. Lo acompañé a la puerta. Cuando salió, volví a la mesa y me quedé mirando las 2 carpetas. La mía azul con los estados de cuenta y la grabación.
Las 3 hojas de Miguel con los registros de DH07. $38,000 de deuda activa. 4 años y medio de patrón sostenido. Una línea de crédito a nombre de Rachel con 11,000 de saldo que ella probablemente no había revisado en meses. Cobradores describiendo su carro en la calle. Y 2 noches atrás, frente a toda la familia reunida en el restaurante más caro de la ciudad, Rachel me había anunciado públicamente que yo ya no era parte de la familia porque no quise poner $20,000 más en ese hoyo. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí despacio, de pie. Necesitaba pensar con orden, sin apuro y sin emoción. Lo primero estaba resuelto. No iba a dar ese dinero. Eso no cambiaba. No importaba lo que descubriera de aquí en adelante. Lo segundo era más delicado. Rachel estaba expuesta a consecuencias que probablemente no dimensionaba. La línea de crédito a su nombre era su problema legal, no el de Derek. Si Derek no pagaba, el historial crediticio que sufría era el de ella. Eso no era un detalle menor. Lo tercero era la pregunta que tenía que responderme honestamente. ¿Hasta dónde llegaba mi responsabilidad sobre lo que le pasara a ella a partir de ahora? Volví al escritorio. Abrí la computadora y busqué el contacto de Camila, la abogada que me había ayudado con un contrato comercial el año anterior. Le escribí un mensaje directo. Necesito una consulta. No es urgente, pero sí es importante. ¿Tienes disponibilidad esta semana? Respondió 20 minutos después. Mañana a las 3 de la tarde. Te confirmo la dirección. Guardé las 3 hojas de Miguel dentro de mi carpeta azul. Cerré la carpeta y la puse en el cajón del escritorio, esta vez con llave. El teléfono tenía 12 mensajes nuevos desde la noche anterior. 6 de Rachel, 3 de mi madre, 2 de mi tía Linda, 1 de Derek. No los abrí. Los marqué como leídos para que desapareciera el contador de notificaciones y los dejé ahí. Abrí un documento en blanco en la computadora y empecé a escribir. Fechas. Montos. Nombres. Hechos concretos en orden cronológico, sin adjetivos y sin interpretaciones. Solo lo que había pasado, cuándo había pasado y qué documentación respaldaba cada punto. Tenía hasta mañana a las 3 para tenerlo listo. Era suficiente tiempo. Camila tenía su oficina en el piso 12 de un edificio de vidrio en el centro. Sala pequeña, escritorio ordenado, sin adornos innecesarios. Era el tipo de espacio que le decía al cliente que ahí se trabajaba, no se decoraba. Me recibió con un apretón de manos y señaló la silla frente a su escritorio. Cuéntame. Le conté todo, sin saltar partes, sin suavizar nada. Le expliqué los 2 préstamos, la cena del Romanos, lo que me había traído Miguel esa mañana, el registro de DH07, la línea de crédito a nombre de Rachel. Habló cuando necesitó aclarar algo. El resto del tiempo escuchó. Cuando terminé, abrió su libreta y escribió 3 líneas. Lo primero que necesitas entender, dijo, es que los 15,000 que prestaste sin documento firmado son prácticamente irrecuperables en términos legales prácticos. Podrías demandar, pero sin contrato escrito, el proceso es largo, costoso, y el resultado es incierto. Lo sé, dije. Lo segundo es que tú no tienes ninguna obligación legal con las deudas de Derek. Ninguna. No firmaste nada, no eres garante de nada. Si alguien te presiona de cualquier forma, eso es un problema de ellos, no tuyo. ¿Y Rachel? Camila apoyó el bolígrafo sobre la libreta. Rachel es adulta. La línea de crédito la abrió ella. Las consecuencias de ese crédito son responsabilidad de ella. Lo que Derek haga o deje de hacer con ese dinero es un asunto entre ellos dos. ¿Hay algo que yo debería hacer para protegerme? Documentar. Todo lo que ya tienes, más cualquier comunicación futura donde te pidan dinero o donde te amenacen de alguna forma. Si Derek o alguien de su entorno te contacta con presión, guarda el registro. Escribió algo más en la libreta y me pasó la hoja. Este es el nombre de un colega mío que maneja recuperación de deudas civiles. Si en algún momento decides intentar recuperar los 15,000, él puede evaluarte las opciones reales. No te prometo resultado, pero al menos sabrás con qué cuentas. Guardé la hoja en mi carpeta azul. ¿Algo más? Preguntó. Una cosa. Si yo quisiera notificarle a Rachel sobre la línea de crédito, sobre lo que está pasando con Derek, ¿eso me genera algún problema legal a mí? Camila negó con la cabeza. No. Informar a alguien sobre una situación que le afecta directamente no es un acto ilegal. Lo que no puedes hacer es usar esa información para presionarla o para obtener algo a cambio. No quiero nada a cambio. Entonces no tienes problema. Salí de la oficina de Camila a las 4:15. Bajé a la calle, caminé 2 cuadras y me metí en una cafetería. Pedí un americano y me senté junto a la ventana. Saqué el teléfono. Rachel me había escrito 4 veces más durante la consulta. Los mensajes seguían el mismo patrón. Los primeros 2 eran acusatorios. El tercero bajaba el tono. El cuarto era casi una pregunta. ¿Podemos hablar? Lo leí 3 veces. Podíamos hablar. Eso era cierto.
pero no todavía. Y no sobre lo que ella quería hablar. Ella quería hablar sobre el dinero, sobre cómo yo había arruinado la cena familiar, sobre cómo debía reconsiderar mi posición. Yo quería hablar sobre DH07, sobre $11,000 en una línea de crédito a su nombre, sobre cobradores describiendo su carro en la calle. Esas no eran la misma conversación. Guardé el teléfono sin responder. Terminé el café y pedí otro. Saqué mi libreta y empecé a escribir lo que necesitaba resolver en las próximas semanas. No una lista de venganzas, una lista de pasos concretos. El primero era separar mis finanzas de cualquier punto de contacto con la familia. Tenía una cuenta conjunta con mis padres que habíamos abierto años atrás para cubrir gastos de la casa de ellos cuando lo necesitaran. Era un gesto que en su momento tuvo sentido. Ahora era una puerta abierta que no podía dejar así. Tenía que hablar con el banco y reorganizar eso. El segundo era hablar con Rodrigo, mi socio en el negocio de consultoría que habíamos estado desarrollando desde hacía 8 meses. Rodrigo llevaba semanas pidiéndome que cerráramos el contrato con un cliente nuevo que representaba un ingreso fijo mensual importante. Yo lo había estado postergando sin una razón clara. Era momento de dejar de postergarlo. El tercero era Rachel. No para resolver el problema de Derek. Eso era de ellos, pero sí para decirle lo que sabía sobre la línea de crédito. No como favor. No como gesto de reconciliación. Simplemente porque era información que ella necesitaba tener para tomar sus propias decisiones. Después de eso, lo que hiciera Rachel era asunto de Rachel. Cerré la libreta, terminé el segundo café y pagué. Afuera el sol todavía estaba alto. Caminé las 6 cuadras hasta mi departamento en lugar de tomar taxi. Necesitaba el movimiento para ordenar lo que tenía en la cabeza. Cuando llegué, lo primero que hice fue llamar a Rodrigo. Contestó al segundo timbre. ¿Cerramos con Industrias Bernal? Pregunté sin preámbulo. Hubo un silencio breve del otro lado. Después escuché que sonreía. ¿En serio? En serio. Mándame el contrato esta noche y mañana lo revisamos. ¿Qué pasó contigo? Nada. Simplemente decidí dejar de esperar. Colgué. Me senté en el escritorio y abrí el correo. El contrato de Industrias Bernal llegó 40 minutos después. Lo leí completo. Hice 3 anotaciones en los márgenes y lo guardé para revisarlo con Rodrigo al día siguiente. Eran las 7 de la noche cuando terminé. Me preparé algo de comer. Comí en silencio frente a la ventana y después lavé el plato. Rutina normal. El mismo departamento, la misma cocina, la misma vista. Todo igual. Excepto que esta vez no había ningún mensaje sin leer que me estuviera esperando con una solicitud que yo no sabía cómo negarme a cumplir. Eso era diferente, y era suficiente por ahora. La llamada de mi madre llegó un martes, 3 semanas después de la cena en el Romanos. No la contesté la primera vez, tampoco la segunda. A la tercera, algo en el intervalo entre llamadas me dijo que no era el mismo tipo de llamada de siempre. Contesté. «Necesito que vengas», dijo, sin saludo, sin preámbulo. «¿Qué pasó? Ven y te cuento. No quiero decirlo por teléfono». Llegué a la casa de mis padres 40 minutos después. Mi madre me abrió la puerta antes de que tocara. Tenía ojeras y el pelo recogido de cualquier manera, que no era su costumbre. Mi padre estaba sentado en el sillón del living con los brazos sobre las rodillas. Levantó la vista cuando entré, pero no dijo nada. Me senté en la silla frente a ellos. «Rachel nos llamó anoche», empezó mi madre. «Derek se fue». Lo procesé en silencio. ¿Se fue a dónde? No lo sabe. El lunes en la mañana no estaba. Dejó una nota que decía que necesitaba tiempo, que las deudas eran demasiado y que no podía más. Mi madre apretó el pañuelo que tenía en la mano. Rachel encontró los estados de cuenta, la tarjeta, los préstamos, todo. ¿Cuánto encontró? Mi padre habló por primera vez. 40 y algo mil, incluyendo una línea de crédito a nombre de ella que ella dice que no recuerda haber firmado. La recordaba. Yo lo sabía, pero no era el momento para ese detalle. ¿Dónde está Rachel ahora? En su casa. Sola. Está. Mi madre buscó la palabra. Está muy mal. Hubo un silencio. Los dos me miraban. Conocía ese silencio. Era el silencio que precedía al pedido. La pausa calculada que dejaba el espacio justo para que yo dijera que me ocupaba de todo. No dije nada. Mi madre fue la primera en hablar. Necesita ayuda. No puede pagar el alquiler sola el mes que viene. ¿Y la tarjeta? No voy a pagar la tarjeta de Rachel, dije. Mi madre parpadeó. No te estoy pidiendo que pagues todo. Solo... Mamá, la interrumpí con calma. No voy a pagar ninguna deuda que Derek generó. Eso no cambia. Es tu hermana. Lo sé. Y puedo ayudarla de otras formas.
pero no con dinero destinado a cubrir las consecuencias de decisiones que ella tomó con él durante 4 años. Mi padre me miró. ¿4 años? Me detuve. Había dicho más de lo que planeaba decir en ese momento. Derek tiene un problema de juego que lleva al menos 4 años. Dije. No es algo nuevo. No fue una emergencia repentina. El silencio que siguió fue distinto al anterior. ¿Cómo sabes eso?, preguntó mi padre. Porque antes de la cena del Romanos alguien me lo dijo. Por eso no quise dar ese dinero. No era por falta de voluntad. Era porque sabía exactamente a dónde iba a ir. Mi madre se quedó muy quieta. ¿Y no dijiste nada?, dijo finalmente. Intenté decir algo en la cena. No me dejaron terminar. Hice una pausa. Y Rachel me anunció frente a todos que yo ya no era parte de la familia. Nadie respondió a eso. Me levanté. Voy a llamar a Rachel hoy. Voy a decirle que puede contar conmigo para ayudarla a encontrar un asesor financiero que le explique sus opciones con la tarjeta. Y si necesita hablar, puedo escucharla. Eso sí puedo hacerlo. ¿Y el alquiler?, preguntó mi madre. Eso tiene que resolverlo ella. Puede buscar una compañera de departamento, puede hablar con el arrendador, puede buscar trabajo adicional. Tiene opciones. No es mi alquiler. Tomé mi saco del respaldo de la silla. Los quiero, dije. Pero no voy a seguir siendo la solución cada vez que algo se rompe. Eso se terminó en el Romanos. Salí sin esperar respuesta. Llamé a Rachel esa misma tarde. Contestó después de 5 timbres, con la voz ronca de alguien que ha llorado varias horas seguidas. Hola, dije. Hola. Silencio. ¿Mamá te llamó? Sí. ¿Vas a decirme que me lo advertiste? No. Te llamo para decirte que sé lo de la línea de crédito a tu nombre y que hay cosas que necesitas entender sobre lo que eso significa legalmente. No para asustarte, para que puedas tomar decisiones con información real. Silencio más largo esta vez. ¿Cómo sabes lo de la línea de crédito? Eso no importa ahora. Lo que importa es que ese saldo es tuyo legalmente, independientemente de quién lo usó. Tienes que hablar con alguien que te explique tus opciones antes de que los cobros automáticos empiecen a afectar tu historial. Escuché que respiraba. Tengo el contacto de un abogado que maneja estos casos, continué. No te voy a pagar los honorarios, pero te paso el contacto y puedes llamarlo tú. Cobra una consulta inicial razonable. ¿Por qué me estás ayudando después de lo que pasó en la cena? Era una pregunta directa. Le di una respuesta directa. Porque lo de la cena fue entre tú y yo. Esto es información que necesitas para no hundirte más de lo que ya estás. Son 2 cosas distintas. Otro silencio. Pásame el contacto, dijo finalmente. Le mandé el número de Camila por mensaje. No el de su colega especializado, sino el de ella directamente. Camila me había dicho que podía referirle casos iniciales. Después colgué. Me quedé sentado en el auto unos minutos antes de arrancar. No sentí satisfacción. No sentí lástima tampoco. Sentí que había hecho lo que correspondía hacer y nada más. Arranqué y manejé de vuelta a mi departamento. Esa noche Rodrigo me escribió. El cliente de Industrias Bernal había firmado el contrato. Primer pago en 15 días. Lo leí, escribí perfecto y apagué el teléfono. Dormí bien esa noche, sin interrupciones. Pasaron 6 semanas desde la llamada con Rachel. En ese tiempo no hubo contacto directo entre nosotros. Ella llamó a Camila. Eso lo supe porque Camila me mandó un mensaje breve diciéndome que la había atendido y que el caso tenía solución, aunque requería trabajo. No me dio detalles. No se los pedí. Mis padres me llamaban una vez por semana. Conversaciones cortas, sin mencionar a Rachel ni a Derek. Mi madre preguntaba si había comido bien. Mi padre preguntaba cómo iba el trabajo. Yo respondía. Nadie metía el tema que los 3 teníamos en mente. Era un equilibrio frágil pero funcional. El negocio con Rodrigo avanzaba. Industrias Bernal pagó puntual el primer mes. Cerramos un segundo cliente 2 semanas después. Más pequeño, pero con contrato anual. Rodrigo quería celebrar con una cena. Le dije que sí. La cena fue un jueves en un restaurante italiano del centro. No el Romanos. Uno diferente, más tranquilo. Éramos 4. Rodrigo, su esposa, una colega de Rodrigo que yo conocía de vista, y yo. Estábamos en los postres cuando escuché mi nombre. Levanté la vista. Rachel estaba de pie a 3 mesas de distancia, con el abrigo puesto y una cartera colgada al hombro. No estaba sola. Había una mujer junto a ella, de su misma edad, que la miraba a ella y después a mí con la expresión de alguien que acaba de entender que interrumpió algo. Rachel no se movió por un momento. Yo tampoco. Rodrigo notó algo y siguió mi mirada. No dijo nada. Rachel caminó hacia la mesa, despacio, con las manos alrededor de la correa de la cartera. Hola, dijo. Hola, Rachel. Su mirada recorrió la mesa brevemente, los platos, las copas, el ambiente. Después me miró a mí. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Miré a Rodrigo. Él hizo un gesto mínimo con la cabeza que quería decir que estaba bien.
Me levanté y seguí a Rachel hacia la zona de la entrada del restaurante, donde había espacio para hablar sin molestar a nadie. Se detuvo junto a la pared y se giró hacia mí. Estaba diferente, no de manera drástica, pero la tensión que yo recordaba en su cara desde hacía años, esa tensión constante de alguien que está cubriendo algo, no estaba, o estaba menos. Hablé con la abogada, dijo. Sé que la llamaste. Llegamos a un acuerdo con el banco. Voy a pagar la línea de crédito en cuotas durante 18 meses. No es ideal, pero es manejable. Hizo una pausa. También encontré trabajo de medio tiempo, 3 tardes por semana en una agencia de diseño. Me alcanza para cubrir el alquiler sola. No dije nada. Esperé. No te estoy pidiendo nada, continuó. Solo quería que lo supieras. Gracias por decirme. Hubo un silencio de varios segundos. Rachel miraba el piso, después la entrada, después a mí. Lo que dije en la cena. Empezó. No tienes que... Sí tengo que decirlo. Me miró directamente. Lo que dije estuvo mal. Decirlo frente a todos estuvo mal. Y entiendo si eso no se arregla con una frase. Lo procesé. No había nada forzado en lo que había dicho. No había el tono de alguien que pide perdón porque necesita algo a cambio. Era directo, concreto. Lo escucho, dije. ¿Eso es todo? Por ahora, sí. Necesito tiempo. Asintió. No protestó. No negoció. No intentó acelerar nada. Eso también era diferente. ¿Derek apareció? Le pregunté. Me llamó hace 10 días. Está en casa de un hermano suyo en otro estado. Dice que está en un programa. Hizo una pausa breve. No sé si creerle todavía. Eso es tuyo para decidir. Sí. Tomó la correa de la cartera con las 2 manos. ¿Cómo estás tú? Era una pregunta simple, pero venía de alguien que en los últimos años nunca me la había hecho sin que viniera acompañada de algo más. Bien, dije. Mejor que hace 2 meses. Algo en su cara se relajó apenas. Me alegra, dijo. Y sonó como que lo decía en serio. Su amiga apareció en la entrada con los abrigos de las 2. Rachel la vio y levantó una mano para indicarle que ya iba. Me tengo que ir, dijo. Está bien. Dio un paso hacia la salida y después se detuvo. El contacto de la abogada, dijo sin girarse del todo. Gracias. No respondí. Solo asentí. Salió del restaurante. Yo me quedé un momento en la entrada antes de volver a la mesa. Rodrigo me miró cuando me senté. ¿Todo bien? Sí, dije. Todo bien. Pedimos la cuenta 20 minutos después. Pagué mi parte, me despedí de Rodrigo y su esposa y salí a la calle. Caminé hasta el auto despacio. La noche estaba fría y sin viento. Había algo que la conversación con Rachel me había confirmado sin que yo lo buscara. Ella había empezado a moverse por su cuenta. Sin mi dinero. Sin mi intervención. Con información que yo le había pasado y el resto lo había resuelto sola. Eso era lo que yo había querido decir cuando le dije que podía ayudarla de otras formas. No cargar el problema. Solo dar las herramientas y soltar. Había funcionado. Subí al auto, arranqué y manejé a casa. En el camino sonó el teléfono por el Bluetooth. Era Rodrigo. Oye, dijo. El cliente nuevo preguntó si podemos ampliar el contrato. Quieren sumar 2 servicios más. Mándame los detalles por correo. ¿Cuándo puedes revisarlo? Mañana en la mañana. Perfecto. Una pausa. ¿Quién era esa mujer? Mi hermana. Ah. Otra pausa. ¿Bien? Sí. Bien. Colgó. Seguí manejando en silencio. 4 meses después de la cena en el Romanos, Rodrigo y yo cerramos el año fiscal con los números más sólidos desde que habíamos arrancado el negocio. No fue un resultado espectacular en términos absolutos, pero era el primer año en que los ingresos cubrían todos los gastos operativos, dejaban margen para reinvertir, y me pagaban a mí un sueldo que no dependía de que nadie más me dejara trabajar en paz. Rodrigo quería hacer una cena de cierre de año, algo pequeño, solo el equipo. Éramos 5 personas contando a los 2 socios. Reservé una mesa en un restaurante que no era el más caro de la ciudad ni el más barato. Uno bueno, sin pretensiones. La noche de la cena llegué 10 minutos antes que los demás. El mozo me llevó a la mesa. Me senté, pedí agua y miré alrededor del lugar. Mesas ocupadas, conversaciones en voz baja, luz cálida. Nada extraordinario. Pensé en el Romanos, en las entradas que costaban más que mi compra semanal, en las botellas de $200 que alguien más había pedido con mi dinero en mente, en la forma en que Derek había dicho «el exitoso» cuando me vio llegar, con esa sonrisa que no era un saludo sino una declaración de intenciones. Pensé en lo que sentí cuando me levanté de esa mesa y caminé hacia la salida. La calma que no esperaba encontrar. Llegó Rodrigo con su esposa, después los otros 3. Nos sentamos, pedimos, hablamos del año, de los clientes, de lo que venía. Nadie pidió nada que no pudiera pagar.
Eso era, en el fondo, lo más distinto de todo. 2 días después de esa cena recibí un mensaje de mi madre. No era urgente. Solo me avisaba que Rachel había conseguido un trabajo de tiempo completo en la misma agencia donde había estado trabajando de medio tiempo. La habían contratado de manera permanente y que estaba buscando un departamento más pequeño para reducir gastos. Lo leí en la mañana con el café en la mano. No respondí de inmediato. Terminé el café, lavé la taza y después le escribí: «Bien, me alegra saberlo». Mi madre respondió con un emoji de corazón. Era poco, pero era honesto. La llamada de Rachel llegó un sábado por la tarde, sin aviso previo. Contesté. «Hola», dijo. «Hola, ¿tienes un momento?» «Sí». Hubo una pausa breve. Terminé de pagar el primer tramo de la línea de crédito. 3 cuotas de 18, 15 más. Otra pausa. «No te llamo para que me felicites. Te llamo porque quería que lo supieras». «Lo escucho», dije. «También encontré los documentos de los préstamos que te hicimos, los que Derek archivó como gastos varios». Su voz era plana, sin drama. «No tengo el dinero ahora para devolvértelo completo, pero quiero hacerlo. Quiero establecer un plan». Me recosté en la silla. Eso no lo esperaba. No en este momento. No con este tono. «No tienes que apurarte», dije. «No me estoy apurando. Estoy organizando». Una pausa. «¿Puedo mandarte una propuesta por escrito? Montos y fechas. Algo concreto». «Sí, mándala». «Bien». Silencio breve. «¿Cómo está el negocio?» «Bien. Cerramos el año mejor de lo esperado». «Me alegra». Y sonó igual que la vez del restaurante, como que lo decía en serio. «¿Cómo estás tú?», pregunté. «Ocupada. Cansada a veces. Pero bien». Una pausa más larga. «Es raro hacer todo sola, pero no es tan difícil como pensaba». «No suele serlo». «No». Otro silencio. «Bueno, te mando la propuesta esta semana». «Está bien». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos. No sentí que había ganado algo. No había una cuenta pendiente que se hubiera saldado con esa llamada. Lo que sentí fue más simple, que Rachel estaba aprendiendo a resolver sus cosas y que yo no había tenido que destruir nada para que eso pasara. La propuesta llegó el miércoles. 3 páginas. Fechas, montos, condiciones. Redactada con claridad, sin excusas y sin adornos. La leí completa. Hice una sola modificación. Extendí el plazo 6 meses más de lo que ella había propuesto, para que las cuotas fueran más manejables. Se la devolví con un mensaje corto. «Ajusté el plazo. Revisa y confirmas». Respondió 1 hora después. «Confirmado. Gracias». Guardé el documento en la carpeta azul, que para ese entonces tenía 3 subdivisiones y ocupaba casi todo un cajón del escritorio. Cerré el cajón. Esa noche Rodrigo me mandó un mensaje. El cliente más grande que teníamos había preguntado si podíamos tomar un proyecto adicional en el primer trimestre del año siguiente. Era el doble del contrato actual. Le respondí que sí. Después salí al balcón con un vaso de agua. Las luces de la ciudad estaban encendidas como siempre. Mismo edificio, mismo barrio, misma vista de siempre. Pensé en Derek, no con rabia, solo como un dato. Según lo que Rachel me había dicho en el restaurante, estaba en un programa. No sabía si era verdad. No era mi problema determinarlo. Pensé en mi tía Linda, que según mi madre había contado en 3 reuniones familiares distintas que yo había abandonado a la familia en su peor momento. No la había llamado para aclararlo. No lo iba a hacer. Pensé en la cena del Romanos. En las copas de $200 y las entradas que nadie necesitaba. En Rachel de pie con su copa golpeando el tenedor para pedir silencio. En Derek con los brazos cruzados. En mi madre que no me miraba. En el momento en que me levanté, tomé mi saco y caminé hacia la puerta. Eso había sido el principio de algo. No el final. El final era esto. Un negocio que funcionaba. Una hermana que estaba aprendiendo a pararse sola. Una carpeta azul con documentos en orden. Y una deuda que se iba a pagar en cuotas razonables. Sin drama. Sin destrucción. Sin que yo tuviera que convertirme en otro para conseguirlo. Terminé el agua. Entré, apagué las luces del balcón y fui a dormir. Mañana había trabajo.